Hola Jennifer, ¿cómo estás? Hola, Katherine, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Me alegro mucho, un gusto saludarte en esta noche. Muchas gracias por este espacio que nos vas a brindar. No, señora, gracias a ti por la invitación. Bueno, un saludo muy especial también a todas las personas que se van conectando con nosotros. Les cuento que el día de hoy tengo una nueva ponente que nos estará acompañando en dos certificaciones que tenemos esta semana como tal. Les cuento que va a ser nuestra ponente para nuestra certificación en análisis en rayos X de tórax y gases arteriales y también en nuestra certificación, de COVID-19, rehabilitación pulmonar del paciente en casa. Jennifer, para los que no te conocen, porfa, nos puedes contar un poquito acerca de ti. Claro que sí, Katherine. Bueno, yo soy fisioterapeuta, soy egresada de la Universidad Manuela Beltrán, soy especialista en terapia respiratoria en cuidado intensivo y soy magíster en tecnologías digitales aplicadas en el contexto educativo. Tengo como experiencia profesional 12 años y como experiencia docente 7 años, en donde pues he impartido clases de diferentes áreas que pues están muy relacionadas con la profesión. Siempre pues he tenido un perfil muy clínico, esto pues debido tanto a la experiencia profesional como también pues a los estudios posgraduales que he realizado. He tenido la oportunidad también de ser docente en México, en Guatemala y he participado en diferentes eventos académicos como ponente internacional sobre temas relacionados con la rehabilitación en pacientes críticos o reeducación diafragmática y pues también he tenido la oportunidad de escribir algunas experiencias y algunos artículos que han sido producto tanto del desarrollo en los diferentes escenarios en donde he podido ser docente, también como en actividades de revisiones sistemáticas de temas que pues han llamado mi interés y que me han parecido muy importantes pues publicarlo para que todos los profesionales que se relacionan con este contexto de la rehabilitación pues también tengan un soporte literario o teórico que les sirva para mejorar su práctica profesional. Ay, excelente, mira, un largo recorrido, felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, para las personas que apenas se van conectando, les recuerdo que Jennifer nos va a estar acompañando este ratico y también nos va a acompañar el jueves 27 de agosto, viernes 28 de agosto y domingo 30 de agosto. Tenemos dos certificaciones que de seguro les van a encantar. Bueno, entonces vamos a empezar a contarles un poquito de la primera. La primera certificación que tenemos va a ser este jueves y viernes, va a ser en análisis en rayos X de toras y gases arteriales. Jenny, entonces para contextualizar un poco a las personas que se van conectando con nosotros, ¿qué enfermedades se detectan con una radiografía de tórax? Bueno, realmente la radiografía de tórax se ha convertido en una batería Gold estándar pues para la evaluación de muchas alteraciones, principalmente respiratorias. Sin embargo, pues aquí también podemos evidenciar algunas alteraciones que se pueden correlacionar con el corazón o que pueden también darnos información pues de cómo se encuentra el sistema osteomuscular que está pues dentro de la misma región de impresión de la placa, ¿sí? Entonces aquí podemos determinar si tenemos una patología obstructiva, si tenemos una patología restrictiva y también nos sirve como un soporte para evidenciar, uno, las zonas anatómicas pulmonares en donde yo como terapeuta debo de ir a realizar algún procedimiento o intervención y dos, para poder evidenciar la mejoría clínica de mi paciente. ¿En qué momento es necesario nosotros como profesionales ver este tipo de radiografías? Cuando estamos enfrentándonos a cualquier paciente que curse con alguna alteración respiratoria o algún desequilibrio que comprometa leve, moderado, severamente su función pulmonar y su función cardíaca. ¿Y qué podemos llegar a ver en estas radiografías? Bueno, nosotros podemos llegar a ver en las radiografías principalmente cuáles son esos segmentos pulmonares que se encuentran afectados y qué tipo de afectación puede estar influenciando esa alteración. Es importante mencionarles que pues el rayos X es uno de los muchos paraclínicos que nosotros como fisioterapeutas debemos de tener en cuenta en la evaluación integral del paciente
porque pues esto nos va a permitir, uno, el razonamiento clínico, dos, la toma de decisiones y tres, enfocar y orientar los objetivos terapéuticos para que podamos tener los resultados que esperamos. Perfecto, bueno, por acá se van conectando, te mandan muchos saludos desde Argentina, desde Brasil, México. Muchas gracias. Bueno, también vamos a hablar este jueves y viernes sobre gases arteriales. ¿Qué serían los Así gases es. arteriales? Bueno, los gases arteriales en el contexto clínico también juegan un papel muy importante. Diría yo que también es otro, pues otras de las pruebas que nosotros comúnmente realizamos, pero más allá de tomar la prueba y de realizarla, lo importante es saberla interpretar. Sí, realmente ahí es donde está o juega pues todo el papel del terapeuta para hacer un correcto análisis que nos pueda llevar nuevamente a ese razonamiento clínico e incluso el rayos X complementa pues los gases arteriales desde el análisis de esa función respiratoria. Uno nos dice los segmentos anatómicos y qué tipo de compromiso puede tener el paciente y los gases arteriales lo analiza más desde la parte de la ventilación, de la oxigenación y pues es un poco más específico en decirme cómo está ese trastorno, si es un trastorno primario, de qué tipo es, si es metabólico o respiratorio, además pues de otras cosas que también son importantes evaluar, como por ejemplo cómo se encuentra el intercambio gaseoso actualmente en el paciente. ¿Y cómo llegamos a interpretar estos resultados? Con los gases arteriales nosotros podemos obtener unos valores de cómo se encuentran las presiones de los gases, principalmente del oxígeno, la PaO2, y de la PaCO, que es la presión arterial de CO2. También podemos mirar cómo está respondiendo el paciente frente a determinado suplemento de oxígeno que le estamos poniendo de acuerdo al FiO2 y eso pues comparado con esos resultados que yo les menciono anteriormente. Pero también vemos el desequilibrio pues ácido-base, que es lo primordial pues en los gases arteriales. Podemos también evaluar cuál es el origen del trastorno, si es un origen metabólico, si es un origen respiratorio, si se está generando o ya se generó un proceso de compensación y pues el intercambio de los gases que es fundamental tenerlo en cuenta pues para hacer el seguimiento y para evaluar el estado del paciente. Excelente. Bueno, Jenny, ¿y nos puedes contar qué vamos a ver o cuáles serían como los temas que vamos a abordar en la certificación de este jueves y viernes? Claro, pues está muy chévere y muy interesante porque voy a empezar explicando pues todas las generalidades de la placa de tórax y después vamos a dar unos pasos o unas indicaciones para poder empezar a hacer un análisis de una placa que nosotros pues estemos observando, de que puede ser de niño, puede ser de un adulto en donde pues doy las recomendaciones que se deben de seguir en cada uno de esos pasos para poder entrar a detallar si la placa está bien tomada, si está inclinada, si está rotada, si está pues muy radiolúcida, muy radiopaca, cuáles son las características generales que se deben observar en una placa pues que se encuentra en condiciones normales. Después vamos a ver todos los patrones y semiología radiológica básica y finalmente pues vamos a hacer un taller en donde podamos poner en práctica todos esos pasos que yo les menciono para poder llegar a hacer esos juicios hipotéticos o ese razonamiento frente al análisis de ese paraclínico. Y en gases arteriales pues voy a empezar explicando todo lo que tiene que ver con la importancia de los gases arteriales, cómo se debe tomar la muestra, ¿sí? Algunos tips pues para que la muestra pueda ser o se pueda tomar de forma más práctica, más sencilla. Y luego vamos a dar 7 pasos para que también o sea, aprendan a analizar, ¿cierto? Todo lo que nos reporta esa muestra de gas arterial o de sangre arterial. Por acá nos preguntan que si la muestra de gases arteriales puede llegar a ser dolorosa.
Bueno, es un pinchazo, sí, es una prueba que se realiza de forma invasiva. En los adultos, pues normalmente la tratamos de tomar en una vena muy periférica, perdón, en una arteria periférica que es la arteria radial, y pues no es tan dolorosa porque el diámetro de la aguja pues no es muy grande. Sin embargo, pues ahí juega mucho también la percepción de dolor que el paciente maneje de acuerdo pues a su umbral, sí, pero en general pues no es una prueba que sea tan dolorosa siempre y cuando se haga de la forma correcta y se tome de la manera correcta. ¿Y este tipo de pruebas tiene alguna contraindicación o cualquier persona puede ser apta para realizarla? Bueno, si hay algunas recomendaciones, por ejemplo, en el paciente diabético, realmente la muestra la pudiéramos tomar en cualquier vaso arterial. Sin embargo, por ejemplo, en un paciente diabético no se aconsejaría tomarla a nivel de la arteria pedial por el riesgo que se tiene por su diabetes, ¿no? Y sí existen algunas recomendaciones, sin embargo, pues no hay una contraindicación pues muy marcada, a menos de que tenga, por ejemplo, un síndrome del Raynaud que no nos la permita tomar pues la prueba. De todas formas, previamente a la prueba se debe de realizar un test, que es el test de Allen, para mirar cómo el paciente está en cuanto a esa perfusión tisular y ver que pues no, o evaluar previamente algún riesgo que se pueda obtener al realizar este tipo de pruebas. ¿Qué factores pueden influir para que tanto la placa de rayos X como la muestra de gases arteriales sea errónea? Bueno, realmente no es que la prueba sea errónea en los rayos X. Ahí lo ideal es que la placa de toras esté pues bien tomada, esté centralizada, que nos permita ver los diferentes segmentos anatómicos, ¿cierto? Y pues para eso en el workshop yo les voy a dar las indicaciones de cómo podemos llegar a determinar si la placa está bien tomada. Y eso pues lo que puede alterar es la interpretación porque dependiendo de cómo esté en cuanto a la penetración y en cuanto esté a la angulación, podemos ver pues segmentos anatómicos más dilatados o mucho más grandes o mucho más pequeños que nos pueden generar cierta confusión. Sin embargo, como les menciono, el rayos X no es la única prueba que se debe tener en cuenta. Todo lo que yo veo en un rayos X lo puedo también ir a corroborar a través de la semiología y verificar, y si nosotros encontramos pues que la placa está como arrojándonos datos que nosotros cuando auscultamos, cuando hacemos la inspección, no vemos en el paciente, pues valdría la pena revisar si esa toma fue correcta o si se debe tomar nuevamente la muestra. Frente a los gases arteriales, ahí el riesgo que corremos es que cuando no, pues no conocemos muy bien del tema, podemos tomar es una muestra venosa y obviamente pues las presiones a nivel venoso van a ser muy diferentes a la arterial y podemos encontrar algunos datos erróneos pues por esto. Algunas veces pues también en la máquina de procesos de estos gases arteriales puede pues fallar en la calibración de algunos de los datos y pues nos pueden arrojar algunos datos erróneos. Sin embargo, pues la máquina siempre nos va a estar reportando si hay este tipo de eventos, pues para poder nuevamente calibrar la máquina o hacer pues toda la revisión para que la toma pues sea verídica. Y una vez se obtengan los resultados como tal de estas pruebas, ¿cuál sería como el abordaje a seguir con el paciente? Eso depende de lo que nosotros encontremos en los resultados, ¿sí? Depende de si lo que queremos tratar es una enfermedad obstructiva, si queremos tratar una enfermedad restrictiva, si queremos generar un proceso de reclutamiento, si queremos ayudar a que ese alvéolo pues no esté tan hiperinsuflado, si queremos prolongar una fase expiratoria, si queremos aumentar pues el ingreso de oxígeno o mejorar los volúmenes pulmonares, o sea, eso depende de lo que la placa nos vaya a reportar. Sin embargo, como fisioterapeutas, pues nosotros sabemos que existen diversas técnicas de kinesioterapia de tórax, que en algunos de los casos podríamos aplicar estas técnicas, pues también todas las técnicas de clearance pulmonar, todo lo que es pues higienización de la vía aérea y permeabilidad de la vía aérea, pues también, sobre todo los gases arteriales, influyen un poquito más, aunque no, o sea, sería como un 50-50 en la toma de decisiones pues para mirar cómo están programados esos parámetros ventilatorios y qué modificaciones a esas variables puedo realizar para que el paciente esté lo mejor ventilado posible y pues respondiendo de manera adecuada.
También, como les digo, nos sirve para evidenciar la mejoría que el paciente pues ha tenido de algún estado clínico o para ver, por ejemplo, si en algunos casos, como en el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva o crónica, pues si realmente el tratamiento pues está teniendo un curso de eficiencia y eficacia o si definitivamente debo replantear mi manejo y pues debo encaminarlo hacia otras técnicas cinesiterapias, de cinesiterapia pues de entrenamiento de la función pulmonar. Excelente, es un tema súper interesante, muy amplio que de verdad acá no nos da el tiempo para abordarlo, pero que Jennifer hace todo lo posible por contarnos un poquito más sobre el tema y el jueves y el viernes ya de verdad sí nos va a dar todos los parámetros, nos va a compartir todo su Claro. conocimiento con mucho amor, que es lo más importante. Bueno, entonces ya saben, están cordialmente invitados para esta certificación que es esta semana, jueves y viernes 27 y 28 de agosto. Bueno, también les cuento que aparte de eso, Jennifer también va a estar dispuesta a resolver todas las preguntas que vayan a tener dentro del workshop. Entonces es un aprendizaje de doble vía. Claro. Ujú. Eso es lo importante. Bueno, y también les cuento que nos va a estar acompañando nuevamente el domingo 30 de agosto. Bueno, son 3 días con ella de aprendizaje que de verdad no se los pueden perder. El domingo como tal vamos a hablar sobre lo que hoy en día estamos viviendo como tal, que es esta pandemia, que es el COVID-19. Vamos a abordar el tema de la rehabilitación pulmonar en el paciente en casa. La certificación también es a través de la plataforma de Zoom y tiene una duración de 4 horas. Bueno, Jenny, ¿nos puedes contar el domingo qué temas vamos a abordar? Claro, pues tú lo has dicho, en este momento pues se viene un reto muy grande para nosotros como profesionales y es que vamos a tener muchos pacientes, ¿cierto? Que requieren o necesitan pues de un proceso de recuperación posterior o a una complicación o a un COVID en un estadio moderado o severo. Principalmente porque pues esta patología desafortunadamente hace estragos en nuestro sistema pulmonar y hay un gran porcentaje de pacientes que quedan con unas deficiencias pulmonares muy marcadas que están pues básicamente agrupadas en una disminución en su capacidad aeróbica, una dependencia pues a todo ese oxígeno suplementario, una inactividad física por la misma situación, además de que si estuvieron en la unidad de cuidado intensivo vienen de una fase de encamamiento prolongado. Adicional a eso, pues toda esa parte de salud mental juega un papel súper importante. Y existen muchísimas estrategias que nosotros como fisioterapeutas podemos empezar a trabajar con estos pacientes, tanto en la presencialidad cuando ya no, pues no exista un riesgo alto ni para el paciente ni pues para el terapeuta y su familia, y también a través de, pues, de telerehabilitación. Entonces, lo ideal es poder enseñarles a través de este workshop cuáles pueden ser unas alternativas de evaluación fisioterapéutica de esa función pulmonar, estrategias del entrenamiento físico, cardiovascular y pulmonar y toda la orientación hacia la prescripción y la actividad física en este tipo de pacientes que les permitan mejorar su capacidad funcional y su independencia. Una vez el paciente está en casa, ¿cuál sería el primer abordaje que tú brindas? ¿Cómo realizas como tal la evaluación? Bueno, pues el primer abordaje siempre tiene que apuntar a una valoración fisioterapéutica, ¿sí? Porque sin la valoración es muy difícil poder encaminar esos objetivos terapéuticos. Normalmente, pues después de que tengamos esos test y medidas ya aplicados y que nos hayan arrojado unos resultados que, pues, que nosotros en lo posible podamos medir, porque en telerehabilitación hay algunos aspectos que pues no son tan fáciles de determinar, sí que no los podemos medir o cuantificar porque pues hay pruebas que necesariamente tenemos que estar como en contacto con el paciente. De acuerdo pues a esos resultados podemos ya orientar todo ese entrenamiento de acuerdo pues a la fase en la que el paciente esté y de acuerdo a las necesidades propias de cada paciente. Sin embargo, pues uno de los aspectos que siempre es tendencia a mejorar es la reeducación de ese patrón respiratorio, la reeducación del diafragma,
diafragma, porque sabemos que tuvimos, si el paciente estuvo en la unidad de cuidado intensivo, tuvo un diafragma que estuvo parcialmente bloqueado, porque pudo haber estado sedado, relajado, pronado por largas horas y inmovilizado y con restricción al contacto o a de mínima manipulación por la misma situación crítica que él ha tenido, ¿cierto? Entonces debemos empezar a trabajar pues toda esa parte de la función respiratoria, toda esa parte de la recuperación de la movilidad articular activa y funcional en el paciente y pues también se trabaja de la mano junto con las necesidades que el paciente y sus cuidadores o familiares ven y pues también de acuerdo pues a lo que yo como terapeuta pueda evidenciar que es la prioridad dentro del tratamiento porque eso va a dar pie para que el paciente pueda desarrollar otras habilidades motrices, ¿sí? Entonces pues básicamente va a ir enmarcado, van a dar estrategias que van a ir enmarcadas pues en grandes necesidades que van relacionadas con la recuperación de la función pulmonar y de la recuperación de la condición física. El acompañamiento como tal del paciente, valga la redundancia, debe ser por compañía de los familiares o yo solo puedo hacer la rehabilitación. No, por lo general se aconseja que esté acompañado de su cuidador o de su familiar, ¿sí? Si ya es un paciente que pues está en casa, que está recuperado, pues obviamente se deben pues guardar todas las normas que nosotros ya conocemos, pues porque en este momento ya todos sabemos cómo debemos cuidarnos. Pero pues es muy necesario que el paciente cuente con una persona que también lo pueda orientar en otros momentos, porque la sesión dura 45 minutos, una hora generalmente, pero el paciente se queda 23 horas en su casa y si el paciente se queda 23 horas en su casa acostado, sin hacer ningún tipo de actividad que pueda estar orientada o dirigida, pues cierto, bajo una previa educación que se le ha realizado a su familiar, pues de nada le va a servir, pues, no es que no de nada le sirva, sino que realmente los beneficios que se van a obtener con estos protocolos o procesos, pues se va a demorar mucho más y se va a enlentecer el proceso. Si yo empiezo a educar a la familia, si le empiezo a educar al paciente y si le enseño cuál es la importancia de que él incluya el ejercicio dentro de sus actividades rutinarias, pues obviamente los beneficios a corto plazo van a ser muchísimo mejor. ¿Cierto? Obviamente pues hay casos de casos y hay que tener en cuenta la particularidad y la singularidad en cada uno de los pacientes. Pero en términos generales y lo que la evidencia nos ha mostrado es que haciendo procesos de rehabilitación respiratoria que no sean inferiores a 8 semanas y que se realicen por lo menos 20 sesiones con una frecuencia de 2 a 5 sesiones por semana, se alcanzan grandes beneficios en este tipo de pacientes. ¿Existe algún riesgo si yo como paciente no realizo los ejercicios adecuadamente? Claro, siempre va a existir un riesgo de caídas, va a existir el riesgo de que el paciente llegue más rápido a la fatiga. Si yo tengo un paciente que no le estoy realizando una adecuada prescripción en su ejercicio, pues el paciente va a tener menor tolerancia a la realización de esas actividades, puede sentir frustración, puede perder la adherencia al tratamiento, va a haber desmotivación, dolor, ¿sí? Entonces se desencadenan una serie de situaciones que como terapeutas pues debemos aprender a manejar y a orientar tanto al paciente como a la familia. Bueno, perfecto, Jenny. Por acá te siguen saludando, te dicen que excelente profesional, muchos corazoncitos, muchas manitos Muchas arriba, gracias. que está súper Qué bonito. interesante el tema. Sí, realmente sí es un tema súper interesante y como yo normalmente les menciono a mis estudiantes y a mis compañeros, pues esta es una oportunidad para nosotros como profesionales en el área. Considero que la pandemia, si algo nos ha dejado, es que ahora tenemos mayor reconocimiento y realmente somos una necesidad en el sistema sanitario. Muchos de los profesionales en fisioterapia en Colombia y en el mundo se desempeñan a nivel domiciliario y qué bonito es poder ayudar a las personas que en este momento requieren de nuestro conocimiento con estrategias que realmente les sirvan para que se puedan recuperar y para que retornen prontamente a todas sus actividades cotidianas y a, pues, a su independencia y su participación social. Amén, así es. Jenny, ¿cuántas sesiones son necesarias para que el paciente comience a sentir mejoría?
Es que es muy relativo, sí, depende de la condición con la que nosotros encontremos el paciente. Sin embargo, pues si nosotros realizamos, por ejemplo, una sesión semanal, pues tú ya debes de evidenciar avances por lo menos a la semana. De ahí es la importancia de poder realizar evaluaciones que nos permitan tener mediciones, ¿cierto? Que podamos tener un punto de partida y nosotros mismos ponernos metas a corto, a mediano y a largo plazo. En el workshop también yo les voy a mencionar sobre los objetivos basados en la estrategia SMART, en donde esos objetivos yo los debo planificar de manera que sean específicos, de manera que sean medibles, de manera que sean realizables, que sean acordes a las necesidades del paciente y que se puedan desarrollar en tiempos determinados. Si yo no alcanzo esos objetivos terapéuticos, algo está fallando en lo que yo estoy promoviendo y debo de cambiar la estrategia o debo de cambiar la forma de prescripción o la metodología que el paciente pues esté teniendo. Aquí en este tipo de pacientes juega un papel muy importante toda la educación que nosotros manejemos y todo ese proceso de neurociencias que nosotros pues aplicamos para que el paciente realmente tenga una adherencia al manejo y que él pues también lo vea pues como una necesidad y que él lo fortalezca en su diario vivir, en actividades cotidianas, que pues él no se limite, sino que por el contrario se atreva a realizar actividades que nosotros durante la intervención le demostremos que ya es capaz de realizar. Eso es lo más bonito, volverles a brindar como esa posibilidad que antes tenían y que ya sienten que no van a ser capaz. Ujú, así es. Estos ejercicios como tal de rehabilitación pulmonar, yo como paciente los debo de realizar de por vida o por un tiempo estimado. Depende o sea, de los efectos residuales que le dejó el COVID, ¿sí? Nosotros sabemos que tenemos pacientes que pueden quedar incluso con una fibrosis, sí, con una fibrosis o con un compromiso del parénquima severo y que es un paciente que requiere de un tratamiento en rehabilitación muy exhaustivo, ¿sí? Que va a requerir algún tiempo, meses, quizás años y obviamente lo que uno espera dentro de estos procesos de rehabilitación es que a futuro el paciente solamente regrese a nosotros para hacerle un seguimiento y un mantenimiento y poder mirar pues si la evolución es estable, si viene en retroceso y tenemos que impulsarlo nuevamente o si ya solamente le dejamos ciertas recomendaciones para su casa. Y pues obviamente no trabajamos solos, hacemos parte de un equipo interdisciplinario y aquí todo el equipo de medicina en neumología pues es supremamente importante porque ellos también pues como médicos y como aporte desde su profesión, pues también nos van a indicar cuáles serían algunas de las recomendaciones que el paciente pues debe tener de acuerdo ya pues como les mencionaba, las especificaciones de cada uno de los pacientes. O sea, yo no puedo hablar de una generalidad porque pues o sea, cada persona es diferente y trabajamos con la individualidad. Ese es uno de los principios que debemos aplicar con ellos y con todos los pacientes que nosotros atendemos. Así es. Bueno, por lo general yo como paciente, ¿hasta qué punto sé que es tolerable los mareos y el dolor como tal? Porque sé que estos ejercicios de rehabilitación pulmonar generan mucho esfuerzo como tal y el paciente por lo general siempre se marea un poco. Claro, para eso nosotros podemos utilizar escalas de esfuerzo percibido como la escala de Borg, en donde nosotros podemos preguntarle constantemente al paciente cómo se siente de acuerdo pues a esa escala. Algunas veces los pacientes dicen, no, me siento súper bien, yo puedo dar más, pero uno lo ve y ya está cianótico, ya está con esfuerzo respiratorio, ya se evidencia pues fatigado, entonces uno dice, pues no, realmente no me está dando el valor que es, se está sobreesforzando, entonces empiezo pues a minimizar un poco más esa intensidad en cuanto al ejercicio pues, que le vamos a realizar. Entonces es muy importante siempre, siempre estar observando el paciente y tener escalas que nos permitan ir midiendo pues todas estas respuestas que el paciente nos da. Nuestra intervención como tal al momento de recibir al paciente, ¿hacia qué enfocamos el tratamiento? O sea, el abordaje solamente a mejorar la respiración diafragmática, la expansión pulmonar, o también se genera un fortalecimiento como tal de los músculos. Es que es una integralidad, o sea, yo como fisioterapeuta no puedo solamente enfocarme en los músculos o en la recuperación de la elasticidad y de la función pulmonar. Y aquí tendríamos que hablar de muchos conceptos, ¿sí? Y es que, bueno, yo como fisioterapeuta debo conocer, pues,
la integralidad de 4 sistemas principalmente y empezarlos a agrupar y empezarlos a trabajar sincrónicamente. Yo puedo realizar ejercicios que favorezcan la movilidad articular, la elongación de la fibra muscular, el trabajo propioceptivo y a la vez la capacidad aeróbica, la propiocepción, la resistencia, el entrenamiento pues ya de la función respiratoria. Con un solo ejercicio pudiera abarcar pues todos estos objetivos terapéuticos. Entonces yo empiezo a trabajar con el paciente por su necesidad principal o por la deficiencia que de acuerdo a la valoración que yo haga, detecto que es la que él tiene más comprometida y que de ella van a desprenderse en esas otras deficiencias o alteraciones. ¿Cierto? Entonces, de ahí ya empiezo a orientar mi manejo. Si lo hablamos desde una generalidad, claro, si yo no tengo una función respiratoria, pues que el paciente le permita responder ante un aumento de su demanda metabólica, pues tampoco voy a poder hacer entrenamientos de fuerza, de resistencia, de capacidad aeróbica, porque el paciente no tiene una reserva energética que le permita, ¿cierto?, contrarrestar la demanda que se le está exigiendo. Entonces, es una integralidad. No puedo decir, esta sesión solamente va a trabajar función respiratoria y la otra sesión de trabajo función osteomuscular. No, en la misma sesión debo enfocar mi tratamiento a todos los objetivos terapéuticos teniendo en cuenta cuál es la necesidad primordial del paciente. Bueno, Jenny, tenemos una pregunta en común y es que desean saber qué protocolos de bioseguridad manejas tú, qué tal es la experiencia, cómo te has sentido. Bueno, en mi experiencia profesional, todos los pacientes que pues he podido atender de COVID, lo he realizado en telerehabilitación, ¿sí? Eh, pues porque uno es riesgoso pues para el paciente, acaba de salir de un periodo de convalecencia, el transporte pues yo vivo en una ciudad muy grande, entonces pues sabemos que el riesgo todavía está latente y es una exposición tanto para el paciente como pues para el profesional e incluso su familia, ¿cierto? Entonces pues las sesiones las he manejado a través de telerehabilitación. Yo no he estado en contexto clínico atendiendo en primera línea el paciente de COVID, ¿sí? Y esto pues también es por una situación particular. Yo tengo una bebé muy pequeña, entonces pues realmente el riesgo pues es muy alto Claro. y en este momento prima, ¿cierto? Pues digamos, una seguridad pues para nosotros. Y por esa misma razón, pues tampoco he atendido el paciente directamente en el domicilio, ¿sí? Las sesiones que yo he realizado desde mi consulta particular han sido a través de la telerehabilitación. Sin embargo, dentro de la literatura y dentro de la evidencia que desde que empezaron a publicar tanto el grupo de los chinos como el grupo de los italianos, como el grupo de los españoles, ¿cierto? Ellos han pues mostrado a través pues, de sus experiencias todo el manejo que se ha dado con el paciente y obviamente pues a nivel hospitalario está todo el protocolo de atención de bioseguridad, pues con los trajes específicos, con la protección de la careta, con el N95, pues con la puesta del overol, el lavado de manos permanente, o sea, todo lo que los protocolos institucionales y los protocolos a nivel mundial pues han exigido, ¿cierto? Ahora, en la atención de pacientes que pues no tienen sospecha de COVID, no tienen sintomatología o pues que son pacientes de mínimo riesgo, por decirlo de esta manera, en cuanto al protocolo de bioseguridad, siempre pues yo realizo la atención con un uniforme antifluido, eh, con un overol que va pues en una bolsa previamente lavado, o sea, separado de todos los otros elementos. En el domicilio pues se realiza la puesta de todo el instrumento, o sea, todo el overol, se cambia pues por un tapabocas quirúrgico, luego me pongo pues el N95, me pongo eh, las gafas, me pongo la careta, atiendo al paciente con guantes previo lavado de manos y realizo cambio de zapatos por un calzado que pues vaya previamente lavado, limpio, desinfectado y todos los implementos que utilizo durante la intervención, pues les realizo un protocolo de limpieza y desinfección una vez se finaliza la intervención. Y esa pues es la manera en que hemos podido atender pacientes pues a nivel particular en consulta y visita domiciliaria.
Excelente, y más que todo reina mucho el compromiso, el amor propio y la responsabilidad, tanto de uno mismo como de las personas a nuestro alrededor. Jenny, ya que Eso. tocaste el tema de telerehabilitación, ¿cómo te has sentido con esta modalidad? ¿Sientes que hay barreras? ¿Sientes que no? Pues yo pienso que la principal barrera estaba en la mentalidad de nosotros como profesionales, en esa fase de negación de decir esto no se puede hacer, esto es imposible. Sin embargo, pues la telerehabilitación no es algo nuevo, la telerehabilitación en otros países se viene implementando desde hace muchísimos años. En Colombia hay fundaciones a nivel en la costa, en Cali, que hacen procesos de telerehabilitación también desde hace mucho tiempo atrás, en unos proyectos muy bonitos pues con niños, con madres, con comunidades que viven muy alejadas y que no tienen esa posibilidad pues de asistir a una consulta y atención sanitaria, ¿sí? Entonces, pues yo lo veo como una oportunidad, pues quizás por el tema de mi maestría, afortunadamente estaba muy familiarizada con todo lo que es las redes sociales, el manejo de plataformas digitales y obviamente sí hay que adaptar muchas cosas, hay que volverse muy estratégico, hay que tener una comunicación muy asertiva con el paciente, hay que saberlo dirigir, hay que preparar con antelación la sesión, hay que mirar y buscar posibles escalas que me permitan realizar unas valoraciones un poco más objetivas que no impliquen tocar el paciente. Hay que utilizar técnicas de autopalpación y técnicas pues de masaje o de técnicas manuales que sean dirigidas y que el paciente pueda realizar en sus viviendas. Sin embargo, pues he contado con la fortuna de tener muy buenos procesos o muy buenos resultados con las sesiones que realizo. Yo particularmente me demoro muchísimo en una sesión, o sea, no hago la sesión en 45 minutos nunca, siempre me extiendo un poco más y si el día que voy hago la valoración o el día que estoy a través de la plataforma realizando una valoración, pues es el día que más me demoro porque la valoración para mí siempre es el pilar fundamental de la rehabilitación. ¿Sí? Entonces, pues ya pues con el paso del tiempo ya uno va tomando más experiencia, va desarrollando otras habilidades, va diciendo definitivamente con esta técnica no me quedo, mejor implementemos esta otra, o el ejercicio lo puedo orientar así. Yo siempre tengo pues recursos muy didácticos, una bomba o elementos que yo sé que el paciente puede tener fácilmente en su casa, se los pido con anterioridad para que los tengan listos durante la intervención. Hay que ser muy ágiles en cómo pueden ubicar la cámara, en la luz, o sea, son muchos aspectos los que hay que tener en cuenta Genial, genial. para poder llegar realmente a lograr lo que nosotros queremos ver a través pues de las cámaras y de los computadores, las tablets y demás. Ay, mira qué bonito, excelente. Espero que de verdad aprendan, tomen estos tipsitos que son muy importantes como tal en medio de esta pandemia que créame Ujú, que nadie pensó que nos iba a tocar hacer intervención de esta manera, aunque así ya existiera. Fue que apenas vino a exacto. tomar fuerza como tal. Ujú. Jenny, y para terminar, ¿es diferente la intervención de un paciente con COVID a un paciente con una patología pulmonar común? Bueno, difieren algunas cosas, sin embargo, hay muchos de los principios que se aplican dentro de la rehabilitación pulmonar y dentro de la rehabilitación pues convencional, ¿sí? Sin embargo, pues a través de la experiencia, a través de mi conocimiento y pues de esa autodidacta que siempre he sido de empezar a buscar información y empezar pues a utilizar pues muchos recursos, considero que hay muchas técnicas que nosotros podemos complementar desde la reeducación o desde la rehabilitación pulmonar, por ejemplo, trabajando todo ese tejido miofacial, entendiendo la restricción de la fascia toracolumbar, de la fascia que se encuentra pues a nivel de diafragma, cómo esa fascia se va correlacionando con otros sistemas y con otras estructuras que también o nos limitan o nos ayudan dentro del manejo integral del paciente. Entonces, en estos workshops lo que vamos a ver es eso, o sea, no vamos a ver la generalidad de la rehabilitación pulmonar, sino cómo a través del manejo de la postura, cómo a través de la conciencia de la respiración, cómo a través de hacer algunos ejercicios muy bien dirigidos en el paciente podemos lograr mejores resultados, ¿sí? Y pues todo esto ya lo he experimentado con mis propios pacientes. O sea, en esta pandemia
no es para nadie desconocido, son desconocimiento de que ha tocado personas muy cercanas, Ujú. conocidos, amigos, familias, que pues incluso cuando sé que tuvieron o que estaban pasando por esa situación, yo los llamo, vengan, necesito que programemos una sesión, yo los ayudo, yo los oriento, porque pienso que en este momento pues todos necesitamos de la ayuda de todos, ¿cierto? Sí, es Entonces verdad. pues la fortuna de poder conocer la integralidad de todos los sistemas es esa, que podemos orientar procesos innovadores, que podemos hacer unos procesos muchísimo más efectivos en nuestros pacientes. Ellos ven la diferencia de cuando nosotros sabemos lo que estamos haciendo a cuando apenas estamos explorando a ver si esto funciona o no funciona. Claro, no, y lo más importante es que todo tipo de abordaje, sea rehabilitación osteomuscular, rehabilitación pulmonar, intentarlo primero en uno como tal, para así tú saber qué puede llegar a experimentar el paciente y hasta qué punto exigirle o no exigirle como tal. Exacto. Es lo Ujú. más importante. Bueno, Jenny, para terminar, tú como profesional, ¿cuál es el criterio para tú decir o darle de alta, entre comillas, al paciente como tal? Decirle ya, listo, estás bien, muchos éxitos, bendiciones, o existe el miedo de que el paciente se pueda complicar después de. No, pues realmente la rehabilitación va a ayudarlo a mejorar, ¿cierto? Y pues cuando le damos de alta, cuando hemos alcanzado esos objetivos a mediano y largo plazo, dependiendo pues de lo que nosotros hemos buscado con el paciente, si vemos que es un paciente que ya ha logrado una funcionalidad, si vemos que es un paciente que ya retorna a sus actividades de la vida diaria, que mejoró su tolerancia en cuanto a la capacidad aeróbica, que es un paciente que se fatiga mucho menos con el ejercicio o el aumento de la demanda metabólica, es un paciente que ya no requiere de un oxígeno suplementario, es un paciente que nos dice, respiro bien, me siento bien, sí, me puedo mover, no me duele nada, pues es un paciente que se le puede dar de alta con seguimientos, ¿sí? O sea, nosotros realmente nos casamos con un paciente y siempre hay que estar pues pendiente de la evolución, si, si vuelve y recae, porque bueno, no sé, le puede dar un rebrote de COVID o puede quedar ya con una predisposición pues a una alteración respiratoria o venía cursando con una alteración respiratoria antes de que le diera COVID, pues es un paciente que nosotros sabemos que en algún momento puede volver a presentar una crisis y pues que en la crisis hay que volverlo a manejar. Sin embargo, pues la alta se va a dar cuando nosotros ya alcancemos pues los objetivos que nos planteemos con el paciente. Jenny, ¿qué aprendizaje te ha brindado esta pandemia? ¿Qué aprendizaje has obtenido Uy, de ver que ya la sociedad de verdad ya sabe que es una rehabilitación pulmonar, para qué sirve, con qué objetivo se hace? yo creo que a mí la pandemia me ha dejado aprendizajes en todos los contextos, ¿no? Tanto en lo personal como en lo profesional, en el campo educativo. Es muy diferente enseñar a través de una cámara, es muy diferente no ver la cara de los estudiantes, no ver ese lenguaje no verbal, el preparar la clase de una manera que sea entendible y que capte la atención del estudiante para que se conecte realmente con su aprendizaje. Con los pacientes, pues hay que desarrollar nuevas estrategias y habilidades en la parte de la comunicación, me parece que es supremamente importante, y la educación, que realmente nosotros vemos la educación como, ay, sí, como eduquémoslo y ya, y la Sí. educación es muy importante, o sea, si no educamos al paciente no estamos en nada, si no prevemos muchas cosas que sabemos que pueden ocurrir y cierto, no lo alarmamos y no le enseñamos cómo manejarlo, va a ser muy difícil. Entonces, pienso que el desarrollar todas esas habilidades y estrategias, muy importante, y el realmente, si yo amaba antes mi profesión, pues ahora la, realmente Te para mí la reafirmó que de fisioterapia, verdad sí estudiaste lo sí, que era. cuando uno como que a veces se cae y dice, ah, pues yo por qué estudié esto, Sí, y sí, siempre hay algo que le dice, por esto fue que lo estudio, y entonces llega el momento totalmente que de acuerdo. sí, lo reafirmo y bueno, gracias a Dios por algo estoy aquí, el poderle ayudar a muchas personas, que conozco a muchas personas cercanas, a muchos amigos, conocidos, familiares, a valorar, ¿cierto? Lo que a veces nosotros no valorábamos En el como afán del un día a simple, día.
con un simple abrazo, el saber que otra persona se puede sentir de cierta manera y cómo yo puedo ayudar a que pues todo eso cambie. Entonces, realmente creo que pues esta profesión nos ayuda a transformar vidas y siempre he dicho, este es nuestro momento de brillar y es el momento en el que debemos tomar más fuerza como gremio profesional a nivel nacional y a nivel internacional. Es el momento de unirnos y hacernos sentir que realmente nuestra profesión sí es importante y que con esto hacemos sociedad, con esto realmente formamos tejido social. Excelente, Jenny, es muy bonito verte, expresarte con tanta pasión, con tanto amor sobre el tema. Bueno, a todas las personas, muchas manitos arriba, de verdad que están súper contentos. Entonces, imagínense, si acá están contentos, no me los imagino ya en la certificación que vamos a brindar el domingo 30 de agosto. De verdad, espero que participen. De verdad, es un aprendizaje que les va a ayudar demasiado. Uno nunca sabe cuándo la va a necesitar como tal y más en estos momentos que esta es nuestra realidad. Así es. Jenny, muchas gracias por estos espacios. De verdad que estamos muy ansiosos por estas dos certificaciones que nos van a estar acompañando 3 días. Les recuerdo que va a estar con nosotros en análisis de interpretación de rayos X de tórax y gases arteriales el jueves y el viernes y el domingo en COVID-19, rehabilitación pulmonar del paciente en casa. Ujú. Jenny, ¿Listo? entonces, bueno, nos vemos el sábado. Muchas gracias de verdad por compartir este espacio. Fue muy chévere, muy bonito, lleno también de muchas emociones al final, que a veces es inevitable. Y así somos Sí. nosotros por esta profesión. Así es. Esto es amor a la profesión. Sí, bueno, Jenny, que descanses, una feliz noche. Gracias. También para todos que descansen. Hasta luego. Gracias. Que tengan una feliz noche. Hasta pronto. Chao.